saludo, que la gracia y la misericordia de nuestro Señor y su inmenso amor esté con todos ustedes donde quiera que nos ven, ya sea pues en vivo o ya sea en diferido. Damos un fuerte abrazo fraternal acá de parte del Ministerio de Sembradores de Vida en nuestro pues acostumbrado estudio bíblico, que ya pues estamos concluyendo el año y sin darnos cuenta pues vamos a concluir el año con un estudio hermoso que ha sido bastante edificante, como es hablar de uno de los fundamentos más importantes del cristianismo, como ha sido la Trinidad. Hemos pasado por muchos tópicos interesantes que a lo mejor usted los conocía, otros no los conocían, y que de verdad pues esa ha sido siempre nuestra oración, que todo lo que aquí se enseñe sea de edificación para toda la iglesia del Señor Jesucristo donde se encuentre, siempre y cuando hablen español, porque no tenemos subtítulos en otros idiomas, por lo menos, ¿no? Sí. Así que esa es nuestra motivación y es nuestra oración siempre. Así que bueno, antes de continuar, como siempre lo hacemos, vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga, que nos edifique, que nos guíe, que nos abra el entendimiento para poder recibir la verdad espiritual que en su palabra está contenida. Adelante, pastor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias porque una vez más aderezas mesa delante de nosotros para acercarnos a su alrededor, Señor, para escuchar su santa y bendita palabra, para degustar su palabra, para comer del manjar de su palabra. Espíritu Santo, guíenos a toda verdad, a toda justicia. Alumbre nuestro entendimiento, háganos entender esta palabra de sabiduría. Háganos, Señor, ver esas profundidades de su palabra para escudriñarla, para disfrutarla, porque disfrutamos su palabra. Señor, es un deleite hablar de su palabra, Señor, y enseñarla. Nosotros mismos, Señor, somos bendecidos cuando la enseñamos, porque somos los primeros que aprendemos. Así es. Úsenos como su instrumento, a su hijo Jenny, Señor, su pastor, ¿vale?, que te ha puesto en este ministerio, que traiga una palabra de su corazón, Señor, una enseñanza, Señor, que refuerce este conocimiento de la doctrina de la Trinidad, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos pasado por los conceptos básicos de lo que es la Trinidad, la definición teórica, hemos pasado por el monoteísmo, el politeísmo, hemos pasado por lo que es una herejía, la definición, lo que es un dogma, y bueno, vimos la persona, la figura de Dios, del Padre, vimos la segunda persona de la Trinidad, sobre todo mucho lo que era el aspecto divino de mi Señor Jesucristo. Y ahora estamos mirando la tercera persona de la Trinidad. Vimos en la semana pasada algo muy interesante, la confusión en la que se fundamentan muchos círculos de la iglesia y de los que no son iglesia, para cuestionar que el Espíritu Santo no es una persona, sino es el viento, es un aliento. Vimos mucho eso. Pero quedaron otros rasgos pendientes que son necesarios tocarlos, como lo vemos acá en esta figura que ya reiteradas veces la tenemos aquí planteada, ¿ok? De que ya la semana pasada vimos que el Espíritu Santo tiene los tres componentes básicos que tiene una persona y que tiene rasgos de una personalidad y tiene diferentes actividades que solamente puede realizar una persona. Pero ahora hoy vamos a ver el aspecto importante, que no deja de ser importante, como es la divinidad, es decir, esos atributos, esos rasgos característicos que también tiene el Padre, que también lo mismo que tiene el Señor Jesucristo y que también lo vamos a ver que lo tiene el Espíritu Santo. Entonces, dentro de la cosa que vamos a ver hoy, para concluir con la tercera persona de la Trinidad, y ya básicamente este es nuestro penúltimo estudio al respecto, pues ya solamente nos quedaría el de la semana que viene. Así que vamos a mirar varios aspectos hoy, y antes de entrar en los atributos, yo quiero que hagamos una comparación entre varios textos del Antiguo Testamento con unos del Nuevo Testamento para que miremos una armonía bíblica sobre un mismo asunto. Vamos a comparar Isaías 6, 8 y 10. Vamos a comparar Isaías 6, 8 y 10 con Hechos 28. Hechos 28, 25 al 27. Pastor, el que ya tenga la mano lo puede leer con confianza. Isaías 6. Vamos a leer Isaías 6, del versículo 8 al 10,
voy a leer la versión Reina Valera 1960, el pastor Jimmy lee otra versión. Isaías 6, versículos 8 al 10. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Este texto lo vimos precisamente al principio de este estudio, donde vimos pues el ámbito, la traducción en todas las versiones de habla castellana, donde se usa el plural como una de las menciones de las primeras enseñanzas que vemos en las Escrituras, donde Dios se refiere a sí mismo en términos plural, no en singular. Y aquí pues claramente dice: ¿a quién enviaré por nosotros? Si estuviese hablando en términos singular, dijera: ¿a quién mandaré? ¿A quién iré en mi nombre? Por ejemplo, ¿quién me representará? O sea, siempre de alguna forma elaborar la traducción o la inspiración de forma singular, pero así como esa vimos en Hebreos, en Génesis, que habla en plural refiriéndose a las otras dos personas de la Trinidad. Fíjese, ahora vamos a comparar Isaías 6.8, no saque el dedo de su Biblia si usted la tiene en físico o trate de marcarla en su aplicativo digital, con Hechos 28 del 25 al 27. Ok, Hechos 28 del 25 al 27, Reina Valera 1960. Dice así: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Es interesante que en estas palabras del apóstol Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, él está citando versículo 25. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. Es decir, Pablo le citó un fragmento de una profecía de Isaías, pero lo interesante es que dice acá, siguientes palabras finales de Pablo: el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías. Es decir, ya lo vimos la semana pasada, que solamente una persona puede razonar. El viento no puede razonar, el aliento no puede razonar. Y aquí entonces le está diciendo, y si usted busca estas palabras que aparecen acá, esto es Isaías 6 del 9 al 10. Exactamente lo que acabamos de leer primero. Entonces, allá vimos. Vamos otra vez rápidamente a Isaías. Por eso le dije, ahora aquí los que tienen la Biblia en físico se les hace más fácil porque pueden marcar y moverse más rápido. Aquí tienen ventaja los hermanos que tienen la Biblia en físico. Sí. Para los que la tenemos en digital no se nos hace tan rápido. 9 a 10. Ajá. Isaías 6, 9. Y dijo: anda y a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Versículo 8 dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero? Y es interesante que en Hechos 8 Pablo les dijo que fue el Espíritu Santo el que habló. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, como lo acabo de decir, hay una alusión directa a la Trinidad, porque está hablando el Señor con las otras dos personas. Y Pablo dice en Hechos que el Espíritu Santo era el que estaba hablando en ese momento. ¿Por qué? Porque hay una igualdad de divinidad. Es Dios mismo el que estaba hablando. Entonces, por eso no es que hay una contradicción, no, es Dios el que está hablando. Por eso Pablo habla de el Espíritu Santo. Entonces, este primer punto que quiero resaltar es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es declarado divino, es declarado Dios. ¿Ok? Y aquí lo estamos mirando como el apóstol Pablo cita una profecía, y ya usted lo leyó, y usted lo va a encontrar así en muchas otras traducciones, que es el Espíritu Santo el que habló. Y fíjese que con esa persona con la que él estaba argumentando,
No le refutaron, te equivocaste, Pablo, aquí te agarramos en la bajadita, eso es lo que nosotros queríamos para acusarte. No fue el Espíritu Santo el que habló, sino fue Dios. Fíjense que no hubo una argumentación de ese tipo, ni hubo un llamado de atención de cualquier otro apóstol al respecto sobre lo sucedido en ese momento, ¿no? Es decir, la mención y la explicación, es decir, cómo lo plasmó el apóstol Pablo, fue recibido por estas personas y por el testimonio, y por el testimonio del apóstol Lucas, que fue el que el Espíritu Santo usó para que escribiera el relato del libro de los Hechos. Así es. Entonces, el Espíritu Santo es declarado Dios, ¿ok? Sobre todo en el Antiguo Testamento, con una afirmación apostólica en el Nuevo Testamento, como ya acabamos de leer. Ahora vamos a ver otro pasaje, Jeremías 31, 33. Y deja el dedo allí porque lo vamos a contrastar con otro pasaje también. Jeremías 31, 33, Reina Valera 1960. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 33, 34, sí. Perdón, ¿qué es? Jeremías 31, 33 y 34. Ah, ya, me faltó 34. Y el 34 dice así. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora vamos, recuerden, lo que tienen en la Biblia en físico, pues dejen el dedo marcadito allí. Vamos a Hebreos 10, versículo 15 al 17. Hebreos 10, del 15 al 17. Hebreos 10, del 15 al 17, dice así: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí vemos entonces cómo por parte del escritor de Hebreos, yo le he dicho varias veces que es desconocido, hay ciertos candidatos, pero todavía no se sabe. El escritor afirma acá que el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice. Y entonces se hace la mención de la profecía de Jeremías, indicando entonces que fue el Espíritu Santo el que estaba allí también con Jeremías en ese momento de que se pronunció esta profecía mesiánica, esta profecía que anunciaba el pacto de la gracia. El nuevo pacto. No quiero usar el término que usan algunos grupitos judaizantes de un pacto renovado, porque eso es una forma de meter coladito el viejo pacto para poder justificar muchas de sus posturas, cuando muchas de sus Biblias, muchas de sus versiones, como la Biblia Hakodesh, creo que es una versión que ellos usan, que ni sé de dónde la sacaron, Kadosh, perdón, usa la frase nuevo pacto. Okay, ni siquiera usa el término pacto renovado, que son muchos de estos círculos les gusta usar para dar su explicación. Acá vemos entonces que es el Espíritu de Dios el que es considerado entonces divino, porque vemos aquí también parte de lo que vimos la semana pasada, donde vemos que Él atestigua y que Él le habla, en este caso el escritor de Hebreos, para que de esta explicación, de este fragmento profético. Entonces, es Dios mismo. El enlace es precisamente con la lectura de Jeremías. Para los que tienen la Biblia en digital, dependiendo del aplicativo que usted use, por lo menos la que yo uso, cuando se está mencionando o hay una referencia directa sobre algo en el Antiguo Testamento, me coloca una opción para yo mirar el texto del Antiguo Testamento. Y en este caso, en este fragmento del versículo 15, 16, me cita precisamente Jeremías 31-33. Es decir, acá vemos cómo el Espíritu Santo entonces era considerado divino. Lo que pasa es que la relación, la forma de relacionarse con el hombre era diferente en el Antiguo Testamento a cómo se estableció luego en el Nuevo Testamento. Esa es la diferencia, esa es la razón del por qué el Espíritu Santo no tenía la relación que sí tiene ahorita, la participación que sí tiene ahorita. Era puntual en el Antiguo Testamento, solamente venía sobre sacerdotes, reyes y profetas. Venía, no se quedaba. Era algo hablaba, era algo momento, manifestaba el poder, no sé lo que él iba a hacer y se retiraba. ¿Okay? El aceite de la unción representaba eso, que era una marca
que estaba sobre la persona y que, bueno, en el momento que, vuelvo a repetir, lo que el Espíritu Santo consideraba necesario, venía, se manifestaba y se retiraba. En el Nuevo Testamento cambia, porque ahora es el sello que no solamente queda marcado en nuestra alma, sino que es un apoyo, una llenura, una presencia de Dios mismo en nosotros, ¿ok? Y está presente, es distinto, y eso marca una gran diferencia. Por eso, para la cultura hebrea, para ellos era raro que tú le dijeras o que usted le diga es que el Espíritu Santo habla, es que el Espíritu Santo testifica. ¿Por qué? Porque lo que a ellos le han enseñado por tradición, eso no está. Porque no está, es verdad, no está establecido así en el Antiguo Testamento. Está basado en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Por eso es que no les es común esa información. Lo ven raro, lo ven herético, lo ven como que falso, lo ven como que no es correcto, porque en su tradición no lo vieron así, porque no estaba. Pero los que sí están en Cristo, los mesiánicos que realmente se le abren los ojos a Cristo, y ahora aquí tengo que hacer otra mención, porque acabo de descubrir que hay mesiánicos que no creen en la divinidad de Cristo, entonces no sé qué tipo de mesiánicos son. Pero al punto, los mesiánicos que sí creen en la divinidad de Cristo, ¿ok? Están conscientes de esta verdad y logran ver las diferencias del por qué antes no y por qué ahora sí. Entonces acá vemos este punto donde el Espíritu Santo entonces es considerado por el mismísimo escritor de Hebreos también como divino, indicando que entonces cuando Jeremías habló, el Espíritu Santo estaba allí presente también. O sea, lo vemos nosotros porque estamos en el Nuevo Testamento, en el Pacto de la Gracia, y ya obviamente vino Jesucristo. Pero ellos, los judíos, los judíos, perdón, antes en el Antiguo Testamento, ellos se guiaban por la ley de Moisés, por la Torá y por los profetas, que en ese momento habían, digamos, dado la palabra profética. Entonces no aparece el Espíritu Santo como una persona en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento. Porque la interacción, como ya lo acabamos de ver, era limitada solamente a 3 personas según el rol: sacerdotes, reyes y profetas. Entonces, solamente venía sobre ellos y era algo muy limitado, era algo muy específico. No se quedaba. Hacía su obra y salía de ese lugar. Tal cual. Bien, vamos a ver Hechos 5, del 3 al 4. Y lo vamos a comparar ahora con 2 Corintios 3, versículo 17. Hechos 5, versículos 3 y 4, Reina Valera 1960. Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. 4, ¿no? Hechos 5, 3 y 4. Perfecto. Ahora vamos a comparar esto con 2 Corintios 3, 17. Yo lo voy a leer desde el 16, pues ya yo lo tengo acá. 2 Corintios, ¿lo vale? Sí, 2 Corintios 3, 16. Estoy leyendo la NTV. Ok. Dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y fíjense que aquí habla de Señor con S mayúscula y habla de Espíritu con E mayúscula. Entonces está hablando de la segunda persona de la Trinidad con la tercera persona de la Trinidad. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Repite la cita, ¿no? 1 Corintios. No, 2 Corintios 3, 17 y 18. 2 Corintios 3, 17 y 18. Para los que toman nota. 18. Entonces, aquí dice: pues el Señor es el Espíritu. Entonces, si negamos que el Señor es divino, estamos negando también la divinidad del Espíritu Santo. Porque esta versión dice: pues el Señor es el Espíritu. Está hablando de que tienen la misma sustancia, la misma esencia. Y aquí quiero hacer un énfasis acá, ahora en este cuadro, en esta graficación que ya nos está acompañando prácticamente desde un principio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el Hijo, como lo vemos acá, es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Esto hay que recordarlo para que usted no confunda, porque usted puede tratar de interpretar literalmente lo que nos dice el texto cuando dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, aquí tienes que entender
este testimonio bíblico, o sea, la verdad escritural de la Santa Escritura con esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues, si no se puede caer en el error que caen muchos en el unicitarismo, que lo vamos a ver, de que Padre, Hijo y Espíritu Santo es una sola misma persona. No, aquí ya, pues si usted viene atendiendo este estudio desde que ha comenzado, pues ya le hemos demostrado que tal postura no es correcta y hemos mirado a lo largo de las Escrituras todo este tiempo, pues lo que nos dice sobre cada uno de ellos. Entonces cuando dice que pues el Señor es el Espíritu, está hablando de que son Dios, ¿ok? Son Dios, están unidos porque tienen una misma divinidad, pero en cuanto a persona son distintos. Entonces eso es necesario, y después aquí lo dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios, ¿ok? Allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y una de las actividades primarias del Espíritu Santo en la vida de todo verdadero creyente que ha nacido de nuevo es santificarlo. Y ese proceso de santificación, que es progresivo, nos lleva a parecernos más a la imagen de Cristo, que es la estatura del varón perfecto, como lo dice la Reina Valera en Efesios. Porque hacia allá vamos, ese es nuestro modelo de vida, hacia allá hasta donde nos tenemos que parecer. Entonces el Espíritu Santo hace eso, porque es el Espíritu de Cristo. Entonces Él conoce bien a Cristo y en base a ese molde original, Él nos está transformando, Él nos está santificando. Entonces aquí vemos claramente que si se reconoce que el Señor es divino, el Espíritu Santo también es divino. ¿Por qué? Porque los dos son Dios. Los dos son Dios, solo que el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Por eso les dije que recuerde esta graficación que nos ayuda a tener un entendimiento claro sobre estas cosas para con esta hermosa doctrina, hasta donde el Señor nos le ha permitido a la Iglesia entender y comprender. Sí, esta graficación realmente aclara muchísimo. Si usted la copia y la medita o la recuerda, va a ser mucha utilidad para tener claridad sobre lo que está transmitiendo el pastor Gil. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es visto y es declarado como Dios, ¿ok? En Hechos 5, que también lo vimos en otro capítulo anterior, creo que lo vimos en el pasado, ¿sí? Donde vimos de las diferentes actividades que realiza una persona, y en este caso la persona del Espíritu Santo, vimos que el Espíritu Santo reacciona ante el pecado. ¿Por qué? Porque, como valga la redundancia, como su nombre lo indica, Él es santo, entonces no tolera ningún tipo de pecado a ningún nivel. Entonces, al que le mintió a Ananías y Zafira, no fue el Padre, no fue el Hijo, sino fue al Espíritu Santo, y ese es el testimonio apostólico, y la sentencia que recibió, el castigo que recibió, ya usted lo conoce, o sea, fue bastante fuerte. Entonces, fue cortado. Si esto no fuese así, si realmente el Espíritu Santo no hubiese sido divino y no fuese una persona, estoy seguro pues que el relato fuese distinto, el testimonio bíblico fuese diferente. Pero el apóstol Pedro fue muy claro en ese testimonio: le has mentido al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Entonces, ¿a quién estamos ofendiendo? Al Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es considerado divino. Estos son puntos importantes tenerlo claro. Ahora sí vamos a entrar en el punto neurálgico, que también conecta perfectamente con los rasgos exclusivos de Dios. ¿Cuáles son los rasgos exclusivos de Dios? Se los recuerdo que lo vimos cuando vimos al Padre y lo vimos cuando vimos al Hijo: la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Son tres rasgos exclusivos, únicos, innegociables, intransferibles que tiene Dios. ¿Ok? Los ángeles son poderosos, los ángeles son inmortales, los ángeles tienen un nivel de sabiduría superior al suyo y al mío, porque fueron creados mucho antes del ser humano y son testigos de la creación física de Dios. Cuando digo la creación física, ahí yo me estoy refiriendo al universo, a los planetas, al sol, a las estrellas, a los meteoritos, al planeta Tierra, a los animales. O sea, me estoy refiriendo a todo lo que el hombre alcanza a ver. Todo lo que se ve. A
a todo lo que el hombre alcanza a escuchar, a todo lo que el hombre alcanza a palpar, porque recuerde que Hebreo nos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces lo que no se ve fue creado primero, y como usted no puede ver un ángel, por lo menos si no se materializa, aquí puede haber ángeles, ahí donde usted está puede haber ángeles, pero no lo escuchamos, no lo miramos, no lo palpamos, ¿ok? Pero están allí, es posible, ¿ok? Entonces lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces los ángeles fueron creados primero. Entonces ellos son testigos de toda la creación visible de Dios y tienen tareas asignadas de por sí. Parte del testimonio bíblico dice que ellos son espíritus ministradores que están al servicio de los que van a heredar la salvación. Es decir, el Señor los usa para proteger a la iglesia, para socorrer a la iglesia, para ayudar a la iglesia, para bendecir a la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿son poderosos? Sí. ¿Tienen entonces una sabiduría distinta a la que usted tiene y la que yo tengo? Sí, porque evidentemente tienen muchos años de existencia y han visto muchas cosas, han escuchado muchas cosas, así que tienen un nivel de comprensión y de inteligencia superior, ¿ok? Pero no lo saben todo. ¿Tienen un nivel de poder superior al suyo y al mío? Sí, pero no son todopoderosos. Exactamente. Pueden estar en muchos lugares muy rápidamente porque a ellos no los afecta el espacio-tiempo y por lo tanto se pueden mover más veloz que la velocidad de la luz. Sí, pero no son omnipresentes. Así es. No pueden estar en todo lugar al mismo tiempo. Se no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Se pueden mover muy rápido y nos pareciese que sí están en el mismo lugar al mismo tiempo? Sí, nos pueden engañar. Aquí me estoy refiriendo a los ángeles caídos, evidentemente, ¿no? Ojo, hago de todas maneras la aclaratoria. Pero no son omnipresentes. Entonces, estas características sí están presentes solamente en el Señor. Lo vimos que están presentes en el Padre, lo vimos que están presentes en el Señor Jesucristo, y ahora lo vamos a ver bajo la persona del Espíritu Santo. Vamos al Salmo 139 del 7 al 10. Salmo 139, 7 al 10, Reina Valera. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomar las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Al 10, ¿no? Del 7 al 10. Listo. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ok, este salmo es bastante interesante, ya lo vamos a... Es que yo lo busco aquí ahora mismo. Salmos 139, 7 al 10. ¿Quién no ha leído los salmos? ¿A quién no le gustan los salmos? A lo mejor muchos hasta tienen un salmo favorito de las Santas Escrituras. Y aquí creo que es David el que escribe este salmo, si no me equivoco. Sí, para el director del coro, salmo de David. Versículo 7. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. ¿Y por qué dice David estas palabras? ¿Por qué dice que no puede escaparse del Espíritu de Dios? ¿Por qué dice que no puede escapar entonces de la presencia de Dios? Porque si sube al cielo, entonces la está poniendo un ejemplo. Allí está el Espíritu de Dios. Pero si desciende a la tumba, allí está el Espíritu de Dios. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, ahí está. Si habito junto a los océanos más lejanos, allí aún me guiará tu mano. Es decir, Él es, para la mente hebrea, fíjese, para el salmista David, el Espíritu Santo es omnipresente. Por eso David dice, es que yo no puedo huir de tu presencia. ¿A dónde me voy a esconder? Así me vaya a lo más alto, hasta donde yo pueda llegar, ahí va a estar tu espíritu y va a estar tu presencia. Pero así yo me vaya en sentido contrario y me entierre en lo más profundo de la tierra, del mar, de las aguas, del planeta, y llega al mismísimo centro del planeta Tierra, ahí está tu espíritu. Entonces, es infructuoso pretender que voy a huir de tu presencia, porque tú estás en todos lados por medio de tu Espíritu Santo. Entonces, para la mente, para la concepción hebrea, para el rey David, el Espíritu Santo es omnipresente. Entonces ya estamos mirando una de las principales características muy claras acá. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Voy a leer el versículo 11 y 12 mejor, porque me gusta cómo concluye. No lo voy a alargar hasta el 12. Versículo 11 dice:
podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Es decir, delante de la omnipresencia del Espíritu Santo no hay nada dentro de la creación que le sea oculto a su presencia, que le sea oculta a su ojo, que no haya un sitio donde su presencia, donde su Espíritu no se pueda manifestar, donde su Santo Espíritu no esté presente, allí observándolo todo, haciendo acto de presencia, como decimos acá en las actividades protocolares. Y David dice que algo muy tremendo, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme, o sea, no hay un sitio. Así me vaya para el sol, porque aquí dice, y la luz son lo mismo para ti la noche es tan brillante como el día. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Imagínense. O sea, le puedo decir a la luna y al sol que haga un eclipse muy oscuro. Me puedo ir al sol que brilla con mucho fuerza. O sea, no tengo dónde esconderme de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque allí está. Entonces, ¿qué es eso? Omnipresencia. Omnipresencia. Entonces, es muy claro que el viento, el simple aliento, no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Es el Espíritu de Dios, definitivamente omnipresente. Ya tiene la primera de las tres características exclusivas de la divinidad. ¿Ok? Recuerden, los ángeles pueden viajar inclusive, pienso yo y lo considero así, más rápido que la velocidad de la luz. Y mire que ya usted sabe, y si no lo sabe, pues le informo que la velocidad de la luz es hasta ahorita lo que el hombre ha logrado demostrar, que viaja a una velocidad impresionantemente alta. Y 300.000 kilómetros por hora. Escuche, repítalo con total. 300.000 kilómetros por hora. O sea, un rayo de luz, es decir, la luz del sol, la luz que emana el sol, un rayo de luz, llega al planeta Tierra, por eso que llega tan rápido, porque viaja a nada más y nada menos que a 300.000 kilómetros por hora. Eso es una velocidad muy alta, y los ángeles pueden superar esa velocidad, pero no pueden estar en todo lugar. Pero el Señor no necesita ni siquiera correr, no necesita ni siquiera ¿para qué? Es omnipresente. O sea, los ángeles sí tienen que correr, pero el Señor no necesita correr, porque Él es omnipresente. O sea, Él está por encima de todo, Él es superior a todo. Entonces, el Espíritu Santo aquí muy claramente, David de una forma poética, le deja ver a sus consiervos, a sus compatriotas, porque recuerde que los salmos de David eran las canciones que se cantaron por muchos siglos dentro del atrio del tabernáculo, dentro del templo de Salomón, y era parte de su cultura, de su educación también. Así que ellos tenían esta concepción y creían esto también. Entonces, estos grupos que cuestionan la divinidad del Espíritu Santo, pues se están yendo prácticamente contra el mismísimo testimonio de la Santa Escritura, que ha permanecido así por muchos siglos. Aquí vemos de una manera muy hermosa, muy poética, David en su don de músico, cómo pues nos describe la omnipresencia del Espíritu Santo. Muy linda, muy hermosa. O sea, dice, ¿para qué voy a oír si no vale la pena oír de tu presencia? Porque tú, a donde me quieras meter, ahí estás tú, por medio de tu Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos claramente ya la omnipresencia. Ahora vamos con 1 Corintios 2, del 10 al 11. 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí dice esta versión, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Aquí esto creo que lo vimos en anterior oportunidad,
Y aquí vemos muy claramente que el Espíritu Santo conoce los secretos más profundos de Dios. Y eso es bastante, déjeme decirle, eso es bastante. Porque sabemos que Dios no tiene principio ni fin, que Dios no tiene entonces fondo. O sea, que usted puede decir, bueno, hasta aquí, no, entonces no sería Dios. Si Dios tuviese algún tipo de limitante, si Dios se pudiese medir, cuantificar completamente de alguna forma, entonces no sería Dios. Sí. Por eso, por ejemplo, cuando usted lee al apóstol Juan hablando del amor, usa una frase que no cuantifica el amor. O sea, habla de una cantidad exorbitante, pero infinita. Por ejemplo, es que la frase que todos conocemos, de tal manera. O sea, de tal manera. Cuando tú analizas esa frase, de tal manera amó Dios. No hay forma de cuantificar la cantidad, de tal manera, el volumen, la dimensión del amor de Dios. No hay forma. O sea, el Espíritu Santo le inspiró a colocar una frase que le hiciese mención del tamaño, pero sin límite. De tal manera. O sea, es una expresión que tiene un infinitivo abierto. O sea, de tal manera. De tal manera. De igualmente el apóstol Pablo lo hace, creo que en Filipenses cuando dice, yo oro para que ustedes puedan conocer cuán largo, cuán profundo, cuán alto y cuán ancho es el amor de Dios. Entonces es algo parecido, porque no, aunque él está hablando de una dimensión como que parece geométrica, como cuadrada, pero no tiene un límite. No lo tiene. Nosotros decimos, voy a poner un ejemplo que a lo mejor usted se lo ha dicho a su pareja, o también se lo ha dicho a uno de sus hijos, o se lo ha dicho a su padre, porque la frase, dependiendo del tono, ya sea a quien usted se lo explique, se lo diga, suena bonito. Por ejemplo, cuando se dice, yo te amo de aquí al cielo, y 2 vueltas. Tú sientes el amor, tú sientes que te están, que gracias mamá, o gracias mi amor si es tu pareja, o gracias papá si te lo está diciendo tu papá o tu mamá, porque te está diciendo que te ama muchísimo. Que te está amando de aquí al cielo, 2 vueltas de aquí al cielo. Es lo que dice, te amo hasta el infinito y más. Hay otra frase que he sacado en una película de Toy Story, que te amo hasta el infinito y más allá. ¿No? Pero aunque son frases que uno usa, realmente tienen un límite, tienen una medida. Porque hay una distancia entre la Tierra y el primer cielo, que es donde salimos de la atmósfera. O sea, hay una distancia. La ciencia lo sabe, yo no me la sé cuántos kilómetros son, pero sí lo hay, ¿no? Que por ejemplo cuando la NASA suelta los cohetes esos donde van los astronautas, dicen que duran 2 horas en salir de la atmósfera y entrar en la estratosfera, y así las diferentes capas que tiene. Entonces imagínense, esa cosa va, no sé a cuántos miles de kilómetros por hora va ese cohete hacia arriba, pero dura 2 horas en salir, en llegar al primer cielo y pasar al primer cielo. Entonces el primer cielo, ese primer cielo que usted ve, las nubes, el sol, las aves, donde cae el agua, o sea, ese es el primer cielo. 2 horas dura. Entonces es bastante, ¿no? Pero con el caso de Dios, como Él es infinito, no hay forma de cuantificarlo, de medirlo, todos sus atributos son así. Entonces imagínense que aquí dice el texto que el Espíritu Santo conoce los secretos profundos de Dios, los conoce todos. Ahora yo pregunto, ¿hay algo que Dios no conozca? ¿Ah, pastor? Él es omnisciente, Él lo sabe todo, absolutamente. Dice que no ha salido la palabra de tu boca y ya la sabe. Lo que estás pensando, Él lo sabe. Entonces, el Espíritu Santo conoce todas las cosas, porque conoce nada más y nada menos que las profundidades de Dios, algo que nadie puede saber. Usted y yo sabemos lo que se nos ha revelado por medio de su palabra, por la comunión que tenemos con el Señor, y se nos permite conocer. Pero si Dios no tuviese la iniciativa de revelarlas, no hay forma alguna de que usted las conozca. Y aquí dice que nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. ¿Usted cree que los pensamientos de Dios son finitos? Usted debe saber ya que la mente de Dios es vasta, es profunda, es inalcanzable, no tiene límites, porque no hay forma de medirlo, y el Espíritu Santo lo conoce. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. Entonces aquí vemos que el Espíritu de Dios también lo sabe todo, es omnisciente.
Así es. Porque conoce hasta los secretos más profundos de Dios, de la mente de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Aquí lo está diciendo el texto. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre conoce los pensamientos del hombre, los misterios del hombre. Y con todo y eso, el Espíritu Santo conoce tanto los pensamientos de Dios como los pensamientos del hombre. Hay otro fragmento que no lo cité acá, donde dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, especialmente es una de Corintios. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conoce los planes de Dios y conoce nosotros lo que queremos decir y hace un trabajo armonioso entre los planes de Dios y nuestra petición, nuestro deseo, nuestra ansiedad delante de su presencia. Y entonces él hace ahí su trabajo de intercesor, de ayudante ahí en medio de la oración para... Romanos 8:26, eso. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa cita que acaba de decir el pastor es Romanos 8:26. Romanos, yo había dicho Corinto, pero no es Romanos, Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, ¿cómo nos ayuda en nuestra debilidad? Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, no lo sabemos. Pero como acabamos de leer, que el Espíritu conoce ¿qué? Los misterios más profundos de Dios, los secretos. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Entonces aquí vemos cómo la omnisciencia del Espíritu Santo opera a favor de los creyentes, opera a favor de la iglesia cuando ora, porque como conoce todas las cosas, entonces usa eso para conectar el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, los pensamientos del Padre con la petición tuya y mía, con ese deseo, con esa motivación, con esa súplica, con ese ruego que tenemos. Y Él hace su trabajo de intercesión, haciendo que las dos armonicen de forma perfecta. Así es. Amén. Y eso solo es posible si Él es omnisciente. ¿Por qué? Porque solamente alguien que conoce perfecta y completamente ambas posturas puede ser un buen mediador, un buen, en este caso, intercesor, porque Dios dice que Él intercede por nosotros. Entonces, acá vemos entonces el otro rasgo, la omnisciencia del Espíritu Santo. Ya llevamos 2. Ahora vamos con Hechos 9:14. No, bueno, es importante que valoremos estas cualidades del Espíritu Santo porque ciertamente, como tercera persona de la Trinidad, tiene todas las cualidades de una persona y obviamente omnisciente, omnipresente, omnipotente, y le damos el valor que representa, porque ciertamente, digamos, una de las figuras menos, digamos, estudiada o que se ha escudriñado como debe ser es el Espíritu Santo. Generalmente nos enfocamos en el Padre o en Jesús, pero no se va en la iglesia, no va mucho el enfoque al Espíritu Santo. Es importante estos principios que estamos acá realmente ventilando, que estamos viendo, porque de esa forma vamos a valorar mucho más la persona del Espíritu Santo. Esa es la importancia que hemos visto a través de todas estas lecturas, lo importante de las actuaciones del Espíritu Santo, la forma como actúa, la forma como piensa, la forma como siente, la forma como ejecuta los principios eternos como una persona de la Trinidad. Vamos a tomar Hechos 2, bueno, Hechos 1:8 primero. Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí dice en esta versión: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ok, tenemos también, vamos a corregir entonces, Hechos 1:8, tenemos, Hechos 1:8, tenemos también Hechos 2, precisamente,
¿Dos qué? El de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo, otro completo. No, se menciona que vino sobre ellos poder. Bueno, desde el versículo 1, la venida del Espíritu Santo es el subtítulo que pone la Reina Valera. Hechos 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Del 1 al 5, al 4. ¿Cómo? Hechos 2, del 1 al 4. 1 al 4. Y ahora vamos con Romanos 1:4. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Bueno, aquí lo dice distinto, ¿no? En la nueva traducción viviente dice, voy a leer el versículo 3, la buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Aquí quiero resaltar que en el versículo 3 dice, aquí lo dice como Espíritu de Santidad, que también es otro calificativo, es otro sinónimo, porque si él se llama Espíritu Santo, que usted le diga Espíritu de Santidad, es básicamente lo mismo, lo que está es cambiando pues, la forma de una palabra, pero que se está refiriendo al mismo tema, ¿no? Y está con mayúscula en la palabra Espíritu, o sea que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, en esta versión dice, la buena noticia trata de su Hijo, es decir, el Evangelio trata de su Hijo con H mayúscula. En su vida terrenal, vea, la naturaleza física terrenal de Jesús, él fue descendiente del rey David. Y luego dice, versículo 4, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios. Ahora aquí viene la naturaleza divina. ¿Ok? Por eso recuerden que es una de las razones por las cuales los fariseos buscaban prender a Jesús, porque lo consideraban blasfemo, porque se hacía Hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Es decir, para que tú le dijeras a un fariseo, es que yo soy Hijo de Dios, tú estás diciendo que tú tienes la misma naturaleza de Dios. Es decir, que tú te estás haciendo divino. Es una de las razones por las cuales querían apedrear a Jesús. ¿Ok? Eso lo vimos cuando vimos precisamente la naturaleza divina de Jesús. Entonces, fíjense, es interesante que en este verso salen mencionadas las dos naturalezas. Interesante. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso, porque no solamente tiene la facultad de crear, como lo vimos en Génesis, cuando dicen que hagamos al hombre, sino que inclusive levantó a Jesús de entre los muertos. Es decir, la muerte no tiene potestad sobre el Espíritu de Dios, no es limitante para el Espíritu de Dios. De por sí, pudiésemos citar también 1 Corintios 12, porque es uno de los pasajes muy populares, sobre todo de la iglesia carismática, de la iglesia pentecostal, donde precisamente se habla de las manifestaciones de poder sobrenatural del Espíritu Santo por medio de los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Y qué son eso? Bueno, la capacidad de manifestar el poder de Dios, que puede inclusive afectar el plano natural y terrenal en su curso, alterarlo por una manifestación de poder del Espíritu Santo. Entonces, definitivamente el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y que está allí como todopoderoso también. No hay limitante en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, porque Él es poderoso. Amén. Él es no simplemente poderoso, Él es todo poderoso. Entonces, en estos pasajes podemos ver que el Espíritu Santo es omnipresente, que el Espíritu Santo lo sabe todo y que el Espíritu Santo es todopoderoso y que fue declarado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como Dios. Esto era necesario hablarlo porque era fundamental demostrar estas cosas, y vemos entonces cómo de forma hermosa y perfecta engrana el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en lo que es la definición de Dios, con todas sus cualidades
y con todas sus características. Entonces, decimos así, quiero volver a mencionar la teoría o la definición que tenemos, que la Iglesia tiene sobre lo que es la Trinidad, que tengo rato que no la menciono, que es: existe un único Dios verdadero que subsiste en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas participan de la misma sustancia y poseen los mismos atributos, lo que da por resultado que vienen a ser iguales en poder y gloria. Tres personalidades que no deben confundirse ni mezclarse, pero una sola sustancia que no debe dividirse. Eso es lo que es el concepto de Trinidad, y que hemos visto en detalle cada aspecto relacionado a esta definición que dimos al principio, donde inclusive hasta vimos el testimonio histórico de las generaciones anteriores a nosotros, que precedieron a la Iglesia, que representaron a la Iglesia en determinado tiempo de la historia de la humanidad, cómo afirmaban el dogma de la Trinidad y se levantaron en contra, pues, de los cuestionamientos y de las herejías que buscaban precisamente afirmar lo contrario. Entonces, bien, con esto terminamos con lo que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y ya pues nos queda la semana que viene, que vamos a mirar, vamos a mencionar algunas cuantas herejías alrededor de lo que ya hemos visto durante todo este tiempo, que es la Trinidad misma, para que usted pues ya se vaya familiarizando. Pero lo más importante no es que usted se las aprenda al pie de la letra. Me interesa más que usted se aprenda la verdad de la Biblia. Amén. Que usted se aprenda lo que se ha enseñado acá, y si usted tiene que volver a repasar cada uno de estos videos, vuélvalo a repasar. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta, comuníquese. Nosotros pues, aunque a lo mejor usted no sea de este ministerio, pues tenemos la puerta abierta para que usted se comunique. Por eso tenemos todos los medios digitales a disposición, y nosotros con gusto, porque a nosotros no nos pesa ayudar a algún hermano en la fe a afianzarse en lo que hemos creído como fundamento. No nos pesa, a mí en lo personal no me pesa, no me molesta. Si yo puedo contribuir a afianzar a algún hermano en la fe en algún de estos fundamentos, a mí eso no me pesa en lo más mínimo. Dios sabe que yo me gozo y me disfruto atendiendo a la gente que me da, y a los que no son, los que están bajo pues mi pastoreo, pero puedo bendecirlo, lo hago igualmente con todo el mundo. Así que no sé si el pastor Carlos tiene algunos comentarios finales que hacer hasta lo que hemos visto hasta hoy. No, listo, bueno, queda suficientemente demostrado pues que las tres personas de la Trinidad son tres personas con su personalidad, sus cualidades, con una misma sustancia, pero tres personas individuales, independientes. Verdad que conocer de la Trinidad le ayuda mucho a que defienda su fe ante cualquier hermano o cualquier persona que venga a tratar de confundirlo o dar una doctrina que no está clara. Y si usted medita en todo esto, usted puede defenderse. Medite, pero y gracias a usted en su corazón, recíbalo y atesórelo y defienda, porque realmente tenemos el argumento, estamos claros de que sí hay una Trinidad. Bien, no está explícita la palabra Trinidad, pero se demostró suficientemente en el Antiguo y Nuevo Testamento que las tres personas son individuales, independientes, personas con sus cualidades, su propia personalidad, sus características. Y miren lo que dijo el pastor Jimmy, lo que nos une a los tres: omnipresente, omnisciente, omnipotente. O sea, son cualidades básicas de las tres personas de la eternidad. Es un solo Dios, es un misterio que para nosotros como seres humanos tenemos un límite en el conocimiento, pero que la palabra lo dice muy claro. ¿Bien? Y la escritura por sí misma, ella se explica, y de verdad que leer la palabra y disfrutarla es como tener la mente de Cristo. Se disfruta, se entiende mejor, porque en la medida que usted le busca el sentido de esa palabra, usted lo recibe y lo disfruta, y eso es un deleite, ¿verdad? Si el pastor vive enfrente, enseñar la palabra es un deleite, porque usted enseñando aprende, y cuando usted aprende, conoce la verdad es libre. Entonces, el que tiene el conocimiento y lo sabe aplicar es libre de pensamiento, libre de corazón, libre de vida, tiene una vida en libertad. O sea, es muy, muy lindo realmente el Evangelio, hacerlo como debe ser, con gusto, con agrado,
con el deseo sincero de conocer, no para ser más que nadie, no, mientras usted más conoce, más responsable es, porque el conocimiento trae responsabilidad. Si usted conoce algo, usted es responsable de eso que conoce, por lo cual tiene que tener cuidado con lo que tenga. Pero entonces, conocer le permite a usted tener un panorama más claro, más amplio, se abre como un panorama mayor, y entonces usted disfruta más el caminar con Cristo, porque sabe la amplitud de la palabra, la belleza, la profundidad, la riqueza que tiene la palabra de Dios. Es muy lindo de verdad caminar con el Señor y conocer los fundamentos de la Trinidad, hermanos, hermanas, que ustedes nos están oyendo, de verdad es un deleite sin goce, porque es un conocimiento muy rico y de verdad que es un manjar, es una delicia para nosotros tenerlo como un conocimiento atesorado en nuestros corazones. Sí, amén, así es un deleite, es una maravilla poder estar fundamentados de esta forma, tener esta dicha hermosa y que sobre todo, pues más allá pues, de lo que nosotros le damos, que consideramos pues, que es un privilegio que no todos tienen, no porque somos nosotros, sino porque el Señor quiere bendecirnos y edificarnos de esa forma, es inspirarle a usted a que usted sea una persona que se acostumbre a profundizar en las Escrituras, que salgamos de esa superficialidad denominacional y de esa superficialidad eclesiástica que hoy día es tan común, pero que realmente nos deja insatisfechos con toda la hermosura de las Santas Escrituras que están allí a disposición de cualquiera que son los hijos de Dios, que simplemente está esperando que nos zambullamos de cabeza y profundicemos hasta donde el Señor nos permita y que nos deleitemos ahí abajo con eso que hay, con esas delicias, con esos manjares, con esas hermosuras, con esas bellezas que hay allí. Así que... Sí, un comentario final. El hecho que nosotros en algún momento Dios nos permita conocer que alguien que escuchó estas enseñanzas fue edificado y realmente subió un nivel de conocimiento, para nosotros es suficiente. No vamos como pagado que uno solo, aunque sea uno, cambie en la edificación y pueda enseñar a otros estos principios. Para nosotros es como el pago que recibimos, de verdad, de que el Señor nos muestra que alguien fue edificado, que alguien cambió, que alguien avanzó en el reino. Es un deleite, es un agrado para nosotros, de verdad. Disfrutamos lo que hacemos. Amén. Así que bueno, lo esperamos entonces el próximo martes para concluir este estudio bíblico sobre lo que es la Trinidad, no sobre lo que fundamenta el cristianismo, porque ya lo he dicho en otras oportunidades. Bajo este título vamos a ver otros temas que forman parte del fundamento del cristianismo y que son necesarios, pues, y más en estos tiempos tan complicados y tan peligrosos que estamos viviendo, pues tenerlos muy claros y estar afianzados en la fe que hemos recibido. Así que bueno, Pastor Carlos, ore para despedirnos. Padre amado, gracias. te damos muchísimas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, escudriñar tus santas escrituras. Es un deleite para nosotros, Señor, profundizar en el conocimiento, tener la claridad de tu palabra, la iluminación y el entendimiento, Señor, para recibirlo. Lo atesoramos y lo guardamos en nuestro corazón, Señor, porque nos deleitamos en tu palabra. De verdad que es un disfrute enseñarla, Señor. Nosotros mismos somos los primeros edificados con esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, te pido que cada persona que pueda escuchar en línea o en diferido, pues sea edificado de verdad en su fe, en su conocimiento tuyo, Señor, porque esa es nuestra intención, edificar el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por el privilegio de conocer tus escrituras. Somos libres porque podemos, digamos, enseñarla, disfrutarla, entenderla y enseñarla. Gracias, Señor, y te bendecimos, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga. Nos vemos.